Hola, ¿cómo están? Soy el profe Vicente Costantini. En este video voy a hablar un poco sobre el cuento. Vamos a ver principalmente dos teorías acerca del cuento, una de Mario Lancelotti, la otra de Ricardo Piglia. La presentación se llama Teorías del cuento de Lancelotti a Piglia. Vamos a repasar dos teorías sobre el cuento como género de dos autores importantes, dos críticos, dos docentes. Piglia además es escritor, fue escritor, un gran escritor y un gran lector sobre todo de la literatura argentina. Vamos a compartir entonces dos teorías acerca del cuento como forma y como género. Con respecto a Mario Lancelotti, yo hice una selección de capítulos y vamos a tratar de sintetizar lo más importante que dice este autor. Fundamentalmente, cuando hablamos del cuento como forma, tratamos de pensarlo en contraste o en comparación con otro tipo de géneros, sobre todo con géneros más extensos como la novela o la novela corta, y en base a eso tratamos de limitar sus características. En general, creo que muchos autores están de acuerdo en pensar el cuento como un género moderno, en el sentido de que es un género que obviamente existe desde tiempos inmemoriales, porque desde tiempos inmemoriales que la gente cuenta historias y cuenta relatos, pero me parece que también hablar de cuento implica una difusión del texto en medios masivos, en libros, una serie de reglas y de características que sobre todo identificamos con el cuento moderno, que se consolida fundamentalmente en el siglo XIX y que sigue evolucionando y modificándose hasta el siglo XXI, hasta la actualidad. Em, con respecto a eso, Lancelotti va a decir que el cuento, a diferencia de la novela, presenta un suceso y que esto es más importante que el desarrollo de los personajes. La cita dice, el cuentista trabaja un suceso, neutral punto de partida que por modo inverso es el desenlace. Es decir, arranca por el final o arranca pensando en cómo va a terminar y de esa manera, con una lógica invertida, se propone llegar hasta ese final donde el cuento termina, donde el cuento concluye y donde se resuelve el suceso o conflicto. También va a hablar de los conceptos de caso o de acontecimiento y por eso toma casi como un ejemplo paradigmático el policial como uno de los orígenes del cuento moderno. Hay dos citas más que quiero compartir que dicen, el cuento supone un pasado absoluto en cuanto sus primeras líneas entrañan ya una acción definitivamente ocurrida. Obsérvese que en la novela pasan cosas, en tanto que en el cuento ocurre solo sustancialmente una, cualesquiera que sean los incidentes de que el narrador se valga para actualizarla. Es cierto que en general tendemos a identificar en el cuento un único suceso importante, un único conflicto, lo que podríamos llamar una única acción principal o lo que Barthes va a llamar una función cardinal, fundamental en el relato, ¿no? En general lo sintetizamos de esa manera y en la novela, por lo general, sobre todo si es una novela de peripecias, va a haber muchos eventos que van a ir sucediéndose uno después del otro. Dice Lancelotti, no incurrimos en exceso de metáfora al decir que una novela es una vida, en cuanto existencialmente su verdadero significado se logra al final. No abusamos tampoco de la imagen si paralelamente afirmamos de un modo obvio que el cuento es un hecho. Creo que no es casualidad que en general los cuentos sintetizan momentos, eventos o sucesos específicos en la vida de los personajes, en el que hay un antes y un después. Y no es casualidad tampoco que en la mayoría de las novelas, o muchas novelas de la gran tradición que existe, se narre la vida de una persona, se muestre la evolución de un personaje, se muestren los cambios que va a sufrir un personaje a lo largo de su vida. No solamente lo que llamamos las novelas de formación o Bildungsroman, como se dice en alemán, podemos pensar en la picaresca como género, donde también se recapitula el desarrollo de la vida del personaje, del protagonista, pero incluso también, digo, hay un montón de otras novelas donde vemos como ese antes y después del personaje, vemos como un contraste entre la situación inicial y la situación final. Podemos utilizar también para esto el concepto de arco narrativo, ¿no? Y obviamente esto nos recuerda a lo que son los avatares de los relatos heroicos, ¿no? Las cosas que va sucediendo, las peripecias que va atravesando un héroe. Ese relato básico que podemos retrotraer a la Odisea, por ejemplo, es aquella estructura de la cual se ha apropiado muchas veces la novela para narrar.
Hay una cita de Jorge Luis Borges en un cuento extraordinario que se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. A Borges le interesa particularmente el cuento como forma, por supuesto, pero además de eso, él trata de mostrar en la biografía de Tadeo Isidoro Cruz que lo más importante de ese personaje es una sola noche, que es el momento en el que él decide traicionar a la partida policial con la que él está persiguiendo a Martín Fierro y pasarse al bando de Martín Fierro. Ese momento en el que Cruz se pasa del lado de Martín Fierro, para Borges es el momento capital de la vida de Cruz, y por eso lo sintetiza en un cuento y no en una novela. Agrega Lancelotti: el cuento indaga y define, su actividad es demostrativa, el novelista presenta y su tarea es mostrativa. En el primer caso, es decir, en el cuento, el autor procede desde el lector. En el segundo, obra desde el personaje o la circunstancia. Es decir, pareciera como que está pensando más en el lector el cuento y la novela está pensando más en el personaje y la circunstancia de ese personaje. Agrega Lancelotti también: a diferencia del flujo progresivo y contemporáneo del acontecimiento que advertimos en la novela, en el cuento el suceso ya ocurrió al iniciarse la narración, a partir de cuyo momento vamos a enterarnos de los incidentes que le atañen. Por eso también Lancelotti va a tomar el cuento policial como una de las formas más características del género, en la medida en que el cuento policial es una recapitulación y tiene un carácter retrospectivo. También va a mencionar Wakefield como uno de los ejemplos más notables del cuento como forma, que es realmente un cuento extraordinario, y es un cuento que además presenta una modernidad y una contemporaneidad pocas veces vista, entre otras cosas porque no explica todo, sino que deja determinados elementos en la sombra para que el lector especule acerca de cómo se resolvieron o de cuáles son las motivaciones que llevaron a Wakefield a irse de su casa y después a regresar a su hogar. Lancelotti, en el capítulo que se llama El problema, va a describir al cuento como un orbe cerrado, temáticamente rígido, técnicamente difícil, de naturaleza hermética e insular. En general se piensa en el cuento como un género bastante cerrado, un género en el cual no debería sobrar nada, ¿no? Un género en el que no hay elementos accesorios, sino que todo debería cumplir su propia función y estar en función justamente de ese suceso, de ese conflicto a ser resuelto. Para Lancelotti, 5 características que tiene el cuento como forma son la brevedad, la unidad, la originalidad, la intensidad y el estilo depurado. También Lancelotti piensa en el cuento como una experiencia de lectura, y creo que esto es muy interesante porque efectivamente cuando pensamos en el cuento y en la novela como formas, también pensamos en experiencias de lectura que son bastante distintas entre sí. Dice Lancelotti: desde el punto de vista del lector, el cuento es acto riguroso de leer, lectura por excelencia. No leemos un cuento con los mismos ojos que siguen una novela o meditan un tratado científico. El cuento es operación estricta del ojo, atención al estado puro. Podemos prestar atención a los detalles, podemos volver sobre lo leído, podemos leer el cuento de nuevo si no lo entendimos bien, y en general no solemos hacer mucho eso con la novela como género. Me parece que en ese sentido el cuento prevé la operación de relectura mucho más que otros géneros, y también la búsqueda de indicios o pistas que se nos habían escapado la primera vez. Por eso también el policial en algunos aspectos es un ejemplo paradigmático del género. Después se hace como una especie de repaso de lo que sería la teoría de Poe, refiriéndose sobre todo a la reseña crítica de Poe que se llama Hawthorne, que es una reseña del libro Twice Told Tales, Cuentos contados dos veces, de Hawthorne. Y Poe va a hablar de 4 características: la brevedad, el logro unitario de cierto efecto, la intensidad y la ausencia de finalidad estética, que Poe parafrasea con omisión deliberada de un tributo exclusivo a la belleza. Es decir, para Poe, la poesía debería aspirar a la belleza en tanto finalidad estética, y eso no necesariamente en el cuento está presente, o en todo caso está en un segundo plano, ¿no? Por supuesto, esto se puede discutir un montón,
dada la evolución que ha tenido tanto el cuento como la poesía como géneros en el siglo XX y XXI. Pero bueno, esta es en definitiva la teoría de Poe. También Lancelotti iba a decir que de las teorías de Poe, la tercera característica, que es la intensidad, incluye a las dos primeras, que son la brevedad y el efecto, y de algún modo configura lo que es la lógica depurada del cuento, donde nada sobra y todo tiende a ese efecto final. Me parece que muchos cuentistas han estado un poco influidos por este precepto de Edgar Allan Poe, de esa idea de que nada debe sobrar, pero también Lancelotti va a señalar algunos problemas en la teoría de Poe. Dice que el efecto dependería de la naturalidad, que es un concepto que Poe en definitiva no va a definir, y además también él menciona que en Poe coexisten cuentos muy logrados con otros que se tornan demasiado explicativos, justamente por esa intención de generar un efecto en el lector a toda costa, un poco tomándolo por ingenuo o por ignorante. Por eso quizás hay algunos cuentos de Poe donde se ve de manera mucho más evidente la marca decimonónica de no confiar del todo en la inteligencia del lector, que es algo que va a cambiar mucho en los siglos XX y XXI. Y por último, Lancelotti va a rescatar las observaciones de Poe sobre la alegoría, según las cuales la alegoría debe actuar discretamente y por lo bajo y no asomar a la superficie, sino cuando la necesidad interna de la narración lo impone. Hay que mencionar en ese sentido que quizás hay una crítica ahí de Poe hacia Hawthorne por el hecho de que Hawthorne era un autor que trabajaba mucho más fuertemente la alegoría que Poe, ¿no? Si bien Poe tiene cuentos alegóricos como la Máscara de la Muerte Roja, no lo son en su mayoría, y en Hawthorne la presencia de lo alegórico es mucho más fuerte. Después, en el cuento como pasado activo y los límites del cuento, que son otros dos capítulos, por un lado, Lancelotti va a decir que la forma del cuento, en tanto suceso o efecto, se presta especialmente para trabajar sobre el misterio, que sería lo fantástico, el absurdo y la alegoría. Por eso, en este libro, sobre todo, se va a ocupar de Poe y de Kafka como autores, y en Los límites del cuento dice que las novelas El proceso y El castillo de Kafka están construidas a partir de la duración casi infinita del mismo suceso que el de sus cuentos. En ese sentido es interesante para pensar novelas como las novelas kafkianas, las novelas largas de Kafka, El proceso, El castillo, América, porque efectivamente si partimos de la base de que son novelas muy extrañas y de novelas en las que nunca se llega a aquello a donde se quiere llegar, por ejemplo, la resolución del proceso de Joseph K. o la llegada del mensajero al castillo. Ahí, digamos, eso nos da un poco la noción del extrañamiento que genera Kafka en sus novelas, que por otro lado son novelas que de algún modo quedan como inconclusas o novelas que no podían ser concluidas por la lógica que implicaban. Por eso la cita dice, la amenaza, la posibilidad siempre cercana e imprevisible de la destrucción del protagonista. Creo que esto se ve en otras novelas, por ejemplo, Fahrenheit 451 de Bradbury, que es una novela relativamente breve, creo que se nota un poco en su estructura, que originalmente surge como un cuento. Lo mismo podríamos decir del Viento que arrasa, la primera novela de Selva Almada, que hay textos que un poco surgen con la lógica o la idea del cuento y después se ven ampliadas por sus autores. Lancelotti se preocupa por aclarar que una teoría del cuento como forma debe restringirse a una órbita histórico-social determinada, por eso él dice, de otro modo se corre el riesgo de aceptar generalizaciones demasiado vagas, y vuelve a retomar tres características esenciales del género: el suceso escueto, la brevedad y la temporalidad. Y a eso le va a agregar la inclusión del narrador o personaje en el texto. Dice, de la anécdota referida como hecho externo al narrador se pasa a un tipo de relato en que la circunstancia no es independiente de la vicisitud que de algún modo incluye a quien la describe. Entonces, se trata de un medio de reflejar la dramática objetividad de un orbe técnico que encierra al hombre en el círculo fatal de la situación y que debe escribirse desde adentro. De alguna manera, lo que estamos diciendo, un poco en línea con lo que decíamos al comienzo, es que va a ser más importante ver al personaje atrapado en ese suceso, más que el desarrollo del personaje como tal, o de su personalidad, o de su arco narrativo. Entonces, para ir cerrando esta primera sección, dice Lancelotti que el cuento se da en un tiempo propio, caracterizado por el dominio del suceso como hecho sucedido. El signo de esa temporalidad para Lancelotti es el pasado. Se narra
ya sabiendo lo que sucedió, lo que pasó, ¿no? Teniendo en cuenta cómo va a terminar. El narrador queda fuera del hermético círculo temporal del relato. Dice, el tiempo del narrador y el del relato son así independientes. Es interesante en ese sentido pensar en cuentos como Casa Tomada, que está narrado por fuera de la temporalidad del relato. El momento en el que el narrador cuenta lo que le pasa, no interviene o no tiene que ver con el momento con los hechos o los sucesos que le pasaron a él y a su hermana. También hay una naturaleza proposicional que tiende a una solución lógica de carácter formal. Dice, a diferencia del cuentista, el novelista queda vinculado a la existencia de un personaje que acaba por imponérsele. Algunos ejemplos de estos son Misery de Stephen King o Niebla de Unamuno, donde el personaje, digamos, cobra más fuerza y adquiere como una especie de vida propia, ¿no? Y para terminar dice, el cuento es un orbe cerrado y finito. La novela es un mundo abierto y en principio ilimitado. Recién mencionaba el ejemplo de Misery de Stephen King. Me parece que ese es un ejemplo en el cual se nota que el desarrollo que hace un autor de un personaje a veces tiene consecuencias inesperadas. Stephen King cuenta en un libro muy lindo que se llama Mientras escribo, que él planeaba que el protagonista de Misery se muriera y que a medida que fue escribiendo la novela, él dijo, bueno, me di cuenta de que era más inteligente de lo que yo pensaba y bueno, va pensando, va generando las situaciones para que el escritor que protagoniza la novela pueda salvarse de la psicópata que lo tiene prisionero. Algo parecido ficcionaliza a Unamuno en la novela Niebla en el momento en el que un personaje empieza como a revelársele a su autor y a negarse a morir en la novela misma, ¿no? Una novela con elementos metatextuales, digamos. Vamos a continuar entonces con Ricardo Piglia, con la teoría del cuento de Ricardo Piglia. Bueno, Ricardo Piglia parte de los cuadernos de notas de Anton Chekhov para empezar a indagar en lo que sería la lógica y la forma del cuento. Dice Piglia en Tesis sobre el cuento. En uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registra esta anécdota. Un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1.000.000, vuelve a su casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Y agrega, contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa escisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis, un cuento siempre cuenta dos historias. Entonces, a partir de estas notas de Chekhov, un cuento que Chekhov nunca escribe, pero que efectivamente podría haber escrito, uno dice, bueno, hay dos lógicas contrapuestas entre sí, o bien juega, gana y festeja, o bien juega, pierde y se suicida, pero el personaje juega, gana y se suicida. Entonces uno tiene que entender cómo es posible en ese cuento que el personaje haga algo que se contrapone con la lógica, y justamente hay dos causalidades, dos historias paralelas que se cruzan en la forma que llamamos cuento para Piglia. Dice Piglia, un cuento clásico, Poe Quiroga, narra en primer plano la historia 1, que es el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Entonces, a partir de esta idea de que cada cuento o de que un cuento cuenta siempre dos historias, dice Piglia, cada una de las dos historias se cuenta de modo distinto. Trabajar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas. Y agrega, lo que es superfluo en una historia es básico en la otra. El libro del tendero, que es El tendero de la muerte y la brújula, de Jorge Luis Borges, es un ejemplo, como lo es el volumen de Las Mil y una Noches en el Sur o La cicatriz en la forma de la espada, de la materia ambigua que hace funcionar la microscópica máquina narrativa que es un cuento, ¿no? Me acuerdo en ese cuento, en La muerte y la brújula, que el narrador habla de
un tendero que entendió que cualquier libro, cualquier hombre podía comprar cualquier libro, que es el que le vende la historia secreta de los Hasidim a Lonrod, y que es un poco el que le va a dar la clave, la falsa clave, vamos a decir, de ese supuesto enigma que en realidad es una trampa diseñada para asesinarlo. Dice Piglia, el cuento es un relato que encierra un relato secreto. No se trata de un sentido oculto que depende de la interpretación. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. Segunda tesis, la historia secreta es la clave de la forma del cuento y de sus variantes. En base a eso, Pile va a hacer un recorrido extraordinario por distintos autores planteando cómo resuelven esta tensión entre la historia 1 y la historia 2. Dice, la versión moderna del cuento que viene de Chekhov, Catherine Mansfield, Sherwood Anderson y del Choice de Dublineses abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. Trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo. El cuento clásico, a la Poe, contaba una historia anunciando que había otra. El cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola. Y agrega, la teoría del iceberg de Hemingway es la primera síntesis de ese proceso de transformación. Lo más importante nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión. Para eso Piglia va a analizar tres variantes de la historia secreta del cuento, Hemingway, Kafka y Borges. En el caso de Hemingway, dice que Hemingway pone toda su pericia en la narración hermética de la historia secreta, usa con tal maestría el arte de la elipsis que logra que se note la ausencia del otro relato. Hay innumerables cuentos de Hemingway que ejemplifican este recurso, esa idea de que todo cuento debería mostrar lo que sería lo que emerge fuera de la superficie de un témpano del hielo, y lo que el escritor sabe pero no dice, lo que omite decir, sería todo lo que está sumergido por debajo, toda esa masa de hielo que no se ve, pero que se intuye. Hay muchos ejemplos de esto en la literatura de Hemingway, porque es un poco el arte de su poética. Podríamos mencionar El gran río de dos corazones, que Pilia cita en el ensayo Tesis sobre el cuento. Podríamos mencionar también, no sé, Los asesinos, Colinas como elefantes blancos, en fin, hay un montón de cuentos de Hemingway que siguen esa lógica. Por supuesto, hay cuentos de otras tradiciones, como por ejemplo esa mujer de Walsh, que toman el mismo recurso, ¿no? El de la omisión, Casa Tomada de Cortázar, etc. Con respecto a Kafka, Piglia dice que cuenta con claridad y sencillez la historia secreta y narra sigilosamente la historia visible hasta convertirla en algo enigmático y oscuro. Esa inversión funda lo kafkiano. Acá un poco en línea con lo que decíamos sobre Lancelotti, podríamos pensar que algo similar sucede en sus novelas, como El proceso, ¿no? Porque no sabemos de qué lo acusan al personaje de Joseph K. Tampoco sabemos bien qué puede hacer para evitar ser condenado. Y a su vez empieza a descubrir que hay como una especie de conspiración de jueces, de tribunales, de que todo es una truchada, de abogados. Digamos, las partes que en principio deberían estar ocultas, también las desventuras amorosas o pseudoamorosas del personaje. Todas esas desventuras, digamos, se narran sin problemas, pero no se narra lo esencial, eso permanece oculto. Lo mismo podríamos pensar en relatos o novelas cortas como La Metamorfosis, donde no se cuenta por qué Gregor Samsa se convierte en insecto y así sucesivamente. Después, con respecto a Borges, Piglia dice, para Borges la historia 1 es un género y la historia 2 es siempre la misma. Para atenuar o disimular la esencial monotonía de esa historia secreta, Borges recurre a las variantes narrativas que le ofrecen los géneros. Todos los cuentos de Borges están construidos con ese procedimiento. La variante fundamental que introdujo Borges en la historia del cuento consistió en hacer de la construcción cifrada de la historia 2 el tema del relato. Entonces, efectivamente, uno puede ver que, por ejemplo, el tema del duelo aparece en un montón de cuentos de Borges. Puede ser un duelo intelectual, como lo es en el cuento Guayaquil, puede ser un duelo a cuchillo, como lo es en el cuento El Fin, pero esencialmente la mayoría de los cuentos de Borges trabajan con las mismas temáticas y lo que hace en todo caso es variar las circunstancias, la época, el género literario para tratar de disimular esa monotonía esencial, como dice Piglia.
Dice Piglia, el cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la busca o la búsqueda siempre renovada de una experiencia única que nos permita ver bajo la superficie opaca de la vida una verdad secreta. Y hay una cita de Rimbaud, el poeta francés, que dice, la visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato. Esa iluminación profana se ha convertido en la forma del cuento, dice Piglia para terminar. A mí me parece que la teoría o la tesis sobre el cuento de Piglia es una gran manera de pensar o de repensar en el género, porque la mayoría de los cuentos que uno puede encontrar funcionan un poco con esa lógica. Es un desafío muy interesante proponerles a los estudiantes que identifiquen cuáles serían esas dos historias que funcionan simultáneamente en un cuento. Es una linda propuesta también para pensar en actividades de escritura, ¿no? Pensar en dos historias y tratar de generar, digamos, de escribir un cuento que responda un poco a esa idea, sea por la omisión, sea utilizando el recurso de lo kafkiano, de lo borgiano o algunas otras variaciones que uno va a ir encontrando. Bueno, espero que este video les haya servido. En principio lo había grabado para mis estudiantes del profesorado, pero como es un video en el que estoy solo yo y no se ve a nadie más, la idea es hacerlo un video público para que cualquiera que esté interesado en el cuento como forma pueda leerlo. Y bueno, espero sus comentarios, espero sus sugerencias y ojalá les sirva y ojalá les haya gustado. Si les gustó este video, les pongan like, se suscriban también. Y bueno, nos veremos entonces en el próximo video. Gracias por ver.